La muerte es un tema sensible para muchos. Es un tema que está muy rechazado por la sociedad. Nadie quiere que le hablen de la muerte. Nadie quiere que le hablen de su propia muerte. Lo cierto es que la muerte es parte de la vida. No puede haber vida sin muerte. Y no puede haber muerte sin vida. Nos da miedo hablar de la muerte porque no entendemos mucho hacia dónde nos dirige, no entendemos cuál es su fin. Y sobre todo creo que lo que nos da miedo es la propia vida. Porque pensar en la muerte nos hace pensar en el fin de la vida. Y cuando pensamos en el fin de la vida, la mayoría de nosotros se va a dar cuenta que quizás no estamos viviendo la vida en su plenitud, que quizás estamos siendo robots, simplemente, o zombies, simplemente viviendo y yendo a trabajar, volviendo, distrayéndonos, ¿no? Comprando cosas, yendo a lugares, hablando con personas. Y realmente el no pensar en la muerte hace que vivamos una vida vacía, en donde nos tenemos que distraer constantemente de nuestra propia existencia. Porque basta con estar un segundo solo, que van a empezar a venir pensamientos sobre qué es la vida, sobre si estoy viviendo bien mi vida o no. Y es que ese es el poder de la soledad. Soledad no en el sentido de no tener personas a tu alrededor, sino en el sentido de estar solo, de permitirse estar solo para reflexionar. La sociedad rechaza la muerte y lo hace de muchas formas. Primero, intenta no hablar nunca sobre la muerte. Vivimos todos como si fuéramos a vivir para siempre, cuando bien sabemos que eso no es así. La sociedad siempre quiere que la muerte sea algo rápido y ni que hablar que la ha vuelto algo también comercial, en donde hay que firmar un montón de cosas, hay que comprar cosas, hay que gastar dinero. Ni siquiera la muerte es gratis en nuestra sociedad. Entonces, la muerte es algo que nadie quiere ver, de lo que nadie quiere hablar, porque eso nos hace plantear nuestra propia existencia y vida. Es algo normalizado el no pensar en la muerte. Como decía antes, esto tiene muchas consecuencias negativas en nuestra vida. Irónicamente, quien no piensa en su muerte, no vive. Y quien piensa en su muerte, vive. Siempre y cuando no sea desde un lugar obsesivo, claro. Siempre y cuando no sea desde un lugar de miedo. Porque sí, hay muchas personas que piensan en su muerte, pero lo hacen desde el miedo, lo hacen desde el terror. Y eso los paraliza incluso más que aquellos que nunca piensan en su muerte. Sin embargo, si pensás en tu muerte desde un lugar saludable, hasta positivo, la cosa cambia. La muerte puede ser vista como un pasaje, como un umbral hacia otro mundo, una reactualización de tu alma. Y claro está, no todo el mundo cree en estas cosas, y está bien. No te estoy diciendo qué creer, cada uno cree lo que quiere, pero sí que es una perspectiva que nos ayuda mucho. Y a mis ojos, una perspectiva realista. No creo muy realista creer que simplemente estamos porque sí, que no hay un fin, que no tenemos un propósito. Todo animal en esta tierra tiene un propósito, todo animal ayuda a un ecosistema. Y aunque no vea el animal su impacto, impacta en el futuro de la Tierra. Hay innumerables testimonios de personas que fueron al otro lado y volvieron, y todas cuentan un poco lo mismo, y todas cuentan que sí hay un propósito. Pero este video no se trata sobre ese tema, aunque sea un tema muy interesante. Ser consciente de tu propia muerte te hace una buena persona, una mejor persona. ¿Y por qué? No sé si lo has notado, pero en esta sociedad donde nadie piensa en su muerte, esto genera como una especie de desvalorización de la propia vida. Pensamos que tenemos mucho tiempo. Pensamos, después lo haré. Pensamos que nuestras palabras no impactan
a las emociones de los demás, porque no tenemos en cuenta el tiempo. A pesar de que vivimos una sociedad con ansiedad, con mucha depresión, es decir, atada al tiempo. Es irónico, pero no pensamos en el tiempo en términos de el impacto que generamos en este breve tiempo. Solemos pensar más en nuestros proyectos, en si logramos o no X cosas que nos transmiten que son importantes, pero quizás no lo sean tanto, o no lo sean para ti. Dejamos atrás los deseos del alma, los deseos que tenemos cada uno de nosotros, que son totalmente diferentes, porque cada uno tiene su propia misión, así como un pájaro tiene su misión, una hormiga la suya. Podemos compararnos con los animales, cada uno tiene su misión en esta vida. Por eso la felicidad no tiene molde. Lo que para mí puede ser felicidad, para ti puede que no lo sea, y está bien, está bueno eso. Pero cuando pensamos que vamos a vivir para siempre, aunque sepamos que no, eso genera querer complacer necesidades de otros, supuestas necesidades, que queramos encajar en un molde, porque antes que los deseos del alma está el no estar solo, está el pertenecer, como si fuéramos animales en manada. Y yo no digo que la compañía no es importante, que no nutre el espíritu, claro que sí, pero no al punto de negar quiénes somos cada uno de nosotros. Ser consciente de tu muerte te hace valorar y no dar nada por sentado. Cuando eres consciente de tu muerte, entiendes que todo cambia de un segundo para el otro, que un vínculo muere o vive, que una situación puede morir o seguir. Entonces, no das por sentado las cosas, no todo es para siempre, la mayoría de cosas no lo son, porque es que ni el propio cuerpo es para siempre. Y eso cambia todo. Un gesto amable se siente mucho más que cuando uno no es consciente de su propia muerte. Uno no da por sentada la amabilidad más. Y es que la muerte no solo va en la muerte biológica. Muchos de nosotros ya hemos muerto en vida. Ya hemos tenido crisis en donde hemos sentido que nuestro ego moría. Y cuando has recibido tanto rechazo, tanto odio por personas que debían enseñarte sobre el amor, y has transitado por eso, nunca más das por sentado el amor, porque entiendes, porque has estado en la muerte ya. Y lo que sucede a veces en esta sociedad, para mí, bien, no te lo tomes personal, es que anulamos sentir nuestra intuición. La anulamos con medicamentos para la mente, la anulamos con distracciones, con muchas distracciones de estar rodeados de gente, distracciones de estar consumiendo todo el tiempo, sean objetos, sea comida, sea cine, lo que sea, sean películas. Vivimos la vida de forma pasiva y lo irónico es que vivimos sacando fotos sobre eso, para que otros vean que estamos viviendo. Y no estamos viviendo, porque quien vive no se está sacando tantas fotos, te lo aseguro. Pero la cosa cambia cuando entendemos que nada es para siempre y lo entendemos desde un lugar interior, profundo. Ahí vemos nuestros deseos como los deseos del alma. No deseos superficiales, sino esta es mi misión. Yo vine acá para hacer esto. Todo lo demás es perder el tiempo. Las cosas que antes te atraían, porque te atraía la idea de anularte, te atraía la idea de no sentir tu dolor por no vivir la vida real, por no estar viviendo lo que tú querés vivir. Te deja de dar satisfacción a aquellas cosas que te gustaban. No eran realmente las cosas que realmente te gustaban, eran cosas que te transmitieron que te tenían que gustar. Y pasás a buscar siempre materializar aquello que está en tu corazón. Y cada persona tiene su propia misión relacionado con esto. Para mí,
Además de estas distracciones que mencioné, está una distracción muy fuerte, que es la colectiva, la del pensamiento colectivo, la de los grupos, identidades, todo eso. Está muy bien querer sentirse parte de grupos, querer pertenecer, todo lo que quieras, pero hace tiempo me resuena raro esto de tener que representar algo solo por una característica que tenés, que muchas veces ni siquiera la elegís, y ya sos el representante y ya tenés que pensar de una determinada forma, que además es un pensamiento sobre algo que tiene que estar unido a otro, que si tú llegas a pensar una cosa sobre un tema pero otra sobre otro, porque tú sos un libre pensante y simplemente ves cada tema por cada tema y también su vínculo con otros temas, pero no los volvés parte de una caja, digamos, es como que la gente no sabe dónde meterte y la gente te empieza a juzgar y a llamar de cosas. Pero cuando uno tiene en cuenta su propia muerte, la necesidad de encajar ya no es tan fuerte y se libera de eso. Y deja de estar etiquetándose, encajonándose y simplemente sigue sus deseos del alma. Que generalmente los deseos del alma no son egoístas, no son de sacar, de comprar, de tener. Es decir, sí, puede ser que un deseo del alma sea vivir en tal lado, comprar un terreno, comprar una casa o yo qué sé, o tener esta experiencia. Y está bien, vivimos en una sociedad donde podemos hacer eso y me parece genial. Pero rara vez un deseo del alma no es sobre servir, porque incluso si te vas a tal lugar, es para sentirte bien. Es porque sabes que en ese lugar resonás más, en ese lugar se te aprecia más, o en ese lugar podés descansar más. En ese lugar quizás estás con la naturaleza y estás tranquilo y podés servir desde un mejor lugar que en una ciudad, quizás. Entonces, nunca los deseos del alma son egoístas. Quizás sea sobre crear e inspirar a otros o darles un descanso de la vida adulta, entre comillas. O quizás sea ayudar a otros desde el corazón, o quizás sea inventar algo que es necesario para la humanidad. Realmente, cuando no tenemos en cuenta nuestra propia muerte, es cuando nos volvemos egoístas, nos volvemos zombies que toman y toman y toman porque quieren tapar su propio vacío. Tus deseos se vuelven algo sagrado porque es lo que viniste a hacer acá. Todo lo demás es un decorado y tus deseos son tuyos y de nadie más. Nadie más va a tener los mismos deseos. Me dirás, sí, hay personas que quieren lo mismo que yo. No es lo mismo, no exactamente. Con todas las cosas específicas que a ti te gustan, con tus habilidades, defectos y virtudes, nadie más va a poder experimentar eso que querés de la misma forma que tú. Por eso, lo que está en tu corazón es sagrado. Y cuando uno es consciente de la propia muerte, lo toma así. Y así la vida normal, entre comillas, cotidiana, se vuelve mágica. Cuando antes era desagradable, antes era algo de lo que me quería alejar. Cuando eres consciente de tu propia muerte, tu caminar es diferente. Porque observas lo que hay a tu alrededor, observas la vida que existe en las cosas, en las personas. Ya no estás juzgando, esto es lindo, esto es feo, esto está bien, esto está mal. Lo observas como un observador desde afuera, porque al final no dejamos de ser como astronautas en un mundo extraño y nos ponemos a mirar las cosas y a ver la vida que hay detrás de las cosas. Eso que no puede ser descrito con palabras. Y vemos el color que tienen las cosas, la comida, las plantas. Vemos el brillar de los ojos de los demás. Y lo irónico, lo más irónico de todo, es que cuando somos conscientes de nuestra propia muerte, no vemos la vida como si estuviéramos en un contrarreloj. No vemos la vida en términos de tiempo. La disfrutamos la vida. Nos tomamos el tiempo para saborearla, porque entendemos que somos simples pasajeros, que esto no nos pertenece. Es una experiencia prestada
Pero cuando no somos conscientes de nuestra propia muerte, cuando la queremos negar, todo se vuelve acerca del poco tiempo que tenemos. Todo se vuelve sobre, es que no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para esto, y estamos enojados con la vida, pensamos que nos debe algo, y no, la vida no nos debe nada, porque la propia vida es un regalo. Y ahí, lo que tú hagas con tu vida es otro tema. Me dirás, yo no elegí todo, ¿es verdad? Bueno, puede ser cuestionado, ¿no? En otro plano, si elegimos o no las cosas, pero en este plano, es verdad, no elegimos todo. ¿Y qué? Pero elegimos cómo respondemos, pero elegimos hacia dónde vamos, en cuanto tenemos el poder y la conciencia para hacerlo. La vida no es una batalla contra el tiempo, y eso lo tenemos más claro cuanto más conscientes somos del poco tiempo que tenemos. Y es que la vida está llena de paradojas, y cualquier verdad espiritualmente elevada es una paradoja, es una contradicción. Y hay tanta belleza en eso. Cuando uno es consciente de su propia muerte, empieza a darse cuenta que lo único, absolutamente lo único que importaba en esta vida era haber transmitido amor. Y absolutamente nada más, porque incluso cumplir los propios deseos es algo en vano si lo que dejamos en los demás, si lo que dejamos en las personas que convivieron con nosotros o que tuvieron algún tipo de contacto con nosotros fue un sabor amargo, porque esa es realmente la mayor huella que dejamos, la falta de amor que genera un efecto en cadena de miles de problemas actuales. Es la falta de amor la que envenena a las personas, la que hace que las personas sean rencorosas, envidiosas y proyecten su dolor en los demás y generen así más falta de amor. Es la falta de amor la que nos divide, la que genera fronteras, la que genera guerras. Es la falta de amor la que genera problemas mentales, emocionales y físicos. Realmente, aunque no sé por qué nos cueste verlo, somos seres de amor. Y amor es lo que necesitamos, es lo que comemos. Entonces, esta es una invitación para que seas más consciente sobre tu propia muerte y te des cuenta que la vida en sí misma, que el hecho que te muevas, que respires, que veas, que escuches, ya es un presente, un regalo.